Primeramente, entonces, saludar a los compañeros y compañeras que están viendo el video. Ya los que están presentes, ya he hablado bastante con ellos. Ahí les estuve explicando, ¿verdad? Antes de la grabación, un poco lo del proyecto final. Voy a repetirlo muy rápidamente para los que están viendo el video. Y también un poco lo del proyecto del trabajo especial que vamos a desarrollar en estos días. ¿Ok? Entonces, voy a empezar compartiendo. Y primeramente recordar, ¿verdad? Que aquí en la página de los grupos de trabajo, aquí va a venir el número de problemas que ustedes tienen que resolver. ¿Ok? Entonces ahí viene cada uno de los grupos, cómo está desarrollado, viene un enlace que yo esperaría que todos los grupos tengan su propio enlace, ¿verdad? Para que se puedan comunicar entre cada uno de ustedes. Y este numerito que viene aquí, que dice número de problema, es el problema que van a resolver. Ahora, ¿de a dónde van a sacar ese problema? Bueno, el problema, la cátedra envió 7 problemas diferentes, de los cuales yo escogí 4. Y de esos 4 los tengo que repartir un poco al azar. Por eso fue por lo que no les habías compartido el documento con los ejercicios para hacer la repartición al azar, ¿verdad? Entonces, ustedes, una vez que ingresaron ahí, entonces yo los ordené, ¿verdad? Ustedes escogían el número de problemas sin saber cuál era y yo los ordené en un documento. Ese documento yo se los puse bueno, voy a mostrarles el documento. Aquí viene el mismo documento, ¿verdad? Con las instrucciones, todo igual. Lo que sí cambié fue el orden de los problemas. Si ahí, si ustedes ven que falta alguna cosa o algo así, este es el mismo problema que debería estar en la cátedra. Entonces, ¿verdad? Si tuve algún dedazo a la hora de ordenarlos, entonces, por favor, me avisan, ¿verdad? Para hacer digamos, para hacer las correcciones debidas. Pero el problema es, ustedes lo pueden buscar también en ese otro enlace y ahí es donde van a estar. Ok, entonces aquí tenemos, este será el primer problema. El ejercicio 2 es este de acá, de una colisión. El ejercicio 3 de una esfera que con una esfera con un resorte, entonces aquí tiene que salir y cae. Y el problema 4 es este de estas dos masas. ¿Ok? Entonces, esa era un poco la idea general de cuál problema es el que ustedes van a escoger. Ahora, ¿dónde se ubica ese problema? Bueno, ese problema se ubica en, ya les digo, déjenme un segundito, porque ahí lo tengo en la parte de evaluaciones. Bueno, el de ustedes sí lo tenía aquí. Entonces, ustedes vienen a documentos, en el TEC digital, en el grupo, en tareas, y ahí hay un documento que dice problemas seleccionados para proyecto de resolución de problema y video. Ok, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, ahí van a hacer como una organización básica de primero y ese es el documento que van a mandar como avance. Pero no es solo una documentación, no es solo la organización, ¿verdad? O el inicio de la bitácora, lo que van a hacer ahí, sino que también van a resolver el problema.
Para mí esa es la parte más importante. El resolver el problema que les corresponde. ¿Por qué? Porque después de resolver el problema, ustedes van a tener que generar un video. Y ese video es lo que van a entregar junto con una bitácora. Ok, entonces, ideas, ahí pueden hacer la bitácora y dentro de la bitácora ponen enlace al video y solo me entregan un documento. ¿Okay? Y después yo voy, veo el video y a partir de eso, entonces califico tanto la bitácora como el video propiamente. Sí, entonces, la primera parte es para saber que resolvieron el problema de una manera correcta y que el video, entonces, no vayan a tener errores en cuanto a la parte de resolución del problema. ¿Ok? Esa es un poco la idea general de este segundo proyecto. No sé si alguno de los presentes tiene alguna duda al respecto. ¿No? Ok. Igualmente, ahí hoy voy a revisar en la tarde un poquito más la parte de la actividad especial, más que todo la fecha, y poder ponerles bien la rúbrica y esas cuestiones. Y la actividad especial, entonces, básicamente es la construcción de una pequeña estructura. Esta la van a poder hacer en parejas o la pueden hacer individual. La idea es básicamente, bueno, acá la idea es hacer esta estructura que se ve aquí. Vamos a ver si lo logro. No. Si la veo de medio lado. Ok. Ok. Entonces vean la estructura como queda. Acá entonces yo les dejé enlaces para, como es, 3 enlaces donde pueden observar el diseño de esto. Y como ven, lo que van a necesitar son 8 paletas y un poco de hilo. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer. Las 2 personas del grupo lo van a tener que hacer por separado cada una, ¿verdad? Para que después puedan llegar y tener conclusiones al respecto. Ahí ustedes van a hacer diagramas de cuerpo libre para cada uno de los, ya para los cuerpos, van a representar entonces las fuerzas, van a sacar, bueno, no van a hacer nada con cálculo propiamente, sino las cosas son principalmente cualitativas. O sea, ustedes van a explicar realmente a partir de los conceptos físicos que hemos visto a lo largo del curso y que vamos a ver ahorita más adelante, ¿verdad? Como el de torques, etcétera. Entonces van a desarrollar y van a explicar un poco la estructura como tal, ¿verdad? ¿Por qué se sostiene? ¿Cuánto peso puede aguantar? ¿Qué pasa si yo le pongo más peso de un lado que de otro? Todo eso, ustedes van a usar los conceptos que hemos visto en física y van a desarrollar entonces ese pequeño proyecto. Ok, ese es el proyecto especial que vamos a tener este semestre. No sé si hay alguna duda al respecto. Los compañeros y compañeras presentes. Sí, No, profe, no. gracias. Ok, perfecto. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahí. Bueno, ahora sí, dejando de lado esa parte,
vamos con lo siguiente. Vamos a ver la clase de hoy. Vamos a trabajar un poco lo que es la inercia rotacional. Y aparte de la inercia rotacional, vamos a trabajar también lo que es la energía cinética de rotación. ¿Ok? Eso es un poco lo que queremos hacer. Ahí, bueno, espero que el video no me lo, ¿cómo es que se llama? No me lo bajen por estar presentando un video de YouTube, pero bueno, ahí esta vez sí me voy a arriesgar un poco al respecto, ¿verdad? Si me lo bajan, entonces ahí vamos a ver entonces qué sucede. Voy a compartir entonces un poco la pantalla. Y entonces, vamos acá y vamos a ver un poco lo que es la parte de la inercia de los cuerpos y después la energía cinética, como les había dicho. Bueno, entonces la inercia nosotros la habíamos definido como la resistencia de los cuerpos a cambiar su estado de movimiento, ¿verdad? Si en el caso del movimiento lineal, vamos a decir entonces que la inercia es aquella que permite cambiar la velocidad, ¿verdad? De tener un objeto o ponerlo a moverse, entre otras. Y sabemos por la segunda ley de Newton que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Ok? Entonces, en este caso, eso que genera esa resistencia a moverse sería la masa de los cuerpos. ¿Ok? Ahora, nosotros vamos a ver los cuerpos rotando entre sí. Entonces, vamos a hacer un pequeño experimento antes de ver de qué depende esa inercia rotacional. Entonces, agarren un lápiz o lapicero que tengan ahí a mano y empiezan a moverlo aquí, generando, en el centro, empiecen a mover el lápiz. ¿Ok? Ahora van a hacer lo mismo, pero en una de sus puntas. Van a empezar a mover el lápiz o lapicero. Ahora sí, pregunta. ¿Cuál genera más resistencia? ¿Cuál les cuesta más moverlo o hacerlo girar? O sostenido en la punta, ¿no? Sosteniéndolo en la punta. ¿Ok? Y entonces vean ustedes que tenemos exactamente el mismo objeto. Así que el hecho de hacer rotar los cuerpos no va a depender solo de la masa, sino también va a depender de cómo esa masa se distribuye a lo largo del espacio. ¿Ok? A partir de lo que conocemos como el eje de rotación. Ahora, ¿qué será un eje de rotación? ¿Qué es un eje de rotación? Entonces, nosotros podemos tener una masa, ¿verdad? Un cuerpo cualquiera
y ese va a empezar a rotar este eje de rotación. ¿Pero qué es un eje de rotación propiamente? ¿Cari? Sería donde empieza el movimiento circular. Más o menos. Brittany. Jodis. Profe, es como, no sé, como un movimiento. No. Vean que lo que estamos definiendo es el eje de rotación, no el movimiento del cuerpo. ¿Ok? Tiffany, ¿qué es para usted un eje de rotación? Profe, bueno, no sé. Ay, disculpe que. Ah, tranquila. Ok, bueno, yo no estoy muy segura, pero es como ¿cómo decirlo? La base o el punto fijo para que ya sea el cuerpo o el objeto gire. Bueno, algo así. Ok, esa era la respuesta que esperaba. Pero esa es falsa. El eje de rotación no es un punto sobre el cual están girando los objetos, sino el eje de rotación, como lo dice su palabra, es una recta infinita. ¿Ok? Es esta recta infinita que tenemos acá. En este caso, la recta infinita sería todo el eje Y. Y el cuerpo está girando alrededor del eje Y. ¿Sí? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok. Entonces, para nosotros decidir que sea un sólido rígido, ¿verdad? Un sólido que no cambia su estructura con el tiempo, por ejemplo, digamos, un ejemplo de sólido no rígido es la rueda de un automóvil. Ustedes han visto que en la parte de abajo se deforma. Pero un sólido rígido sería entonces, por ejemplo, bueno, un cuerpo humano siempre y cuando este no se mueva. Y la característica principal del sólido rígido es que ustedes pueden agarrar cualquier punto de ese sólido y siempre va a generar entonces un círculo perfecto cuando está rotando alrededor del eje. ¿Ok? Sea cual sea el punto, siempre va a generar círculos perfectos. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a definir como un sólido rígido. ¿Está claro? Así que no es un punto, va a ser una recta. Y eso es importante que que lo tengan ustedes presente, porque nosotros vamos a trabajar con rectas y vamos a medir distancias a partir de rectas. ¿Ok? Entonces, vamos a decir, ahora sí, el momento de inercia que nosotros vamos a tener
va a depender entonces no solo de la masa, sino cómo ésta se distribuya a partir del eje de rotación. Entonces, supongamos que tenemos acá un sistema de coordenadas. Por aquí vamos a tener varias masas. ¿Ok? Vamos a poner estas 5 masas que tenemos acá. Por lo tanto, si yo elijo que este sea mi eje de rotación, el eje Y sea mi eje de rotación, entonces si yo quiero encontrar el momento de inercia, en este caso, lo que voy a hacer es que voy a sumar la distancia al cuadrado que me encuentro del eje de rotación por cada una de las masas. ¿Ok? Entonces sería la masa 1 por esta distancia que hay entre la masa y el eje de rotación. ¿Ok? ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí. Entonces sería masa 2 por la distancia 2 al cuadrado más la masa 3. ¿A qué distancia se encuentra el eje de rotación? Vea que esta masa 3 está en el eje de rotación. Entonces la distancia sería 0. Y así sucesivamente. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Ok. Ahora entonces vamos a ver lo siguiente. Acá, si nosotros en lugar de tener distribuciones muy particulares de masa, nosotros lo que tenemos es una distribución continua. Por ejemplo, vamos a ver. Bueno, la más sencilla de trabajar va a ser una barra. ¿Ok? Y la barra vamos a ponerla aquí sobre el eje X. Y vamos a decir, ok, aquí está la barrita. Y bueno, y la barra va a girar entonces en torno, o mi eje de rotación va a ser esta línea roja. Ok, que corresponde al eje Y. ¿Estamos? Compañeros, compañeras. Aquí entonces vamos a decir que la barra total mide L. Por lo tanto, del centro para acá, estamos en el eje X midiendo que esto sería L medios. Y hacia atrás sería entonces menos L medios. ¿Me siguen? Ok, compañeras, ¿qué es que hay mucho problemilla de internet ahí? ¿O está lloviendo en Limón? Anoche llovió, sí, pero
ahorita no, pero sí hay problemas de internet, al Ah, menos de mi. ok, sí, me lo imaginaba, porque siempre, yo sé que Cari siempre está presente, y Tiffany, Jodis, ok. Verónica hoy se nos unió y, bueno, veo que también se desconectó. Entonces, de ahí vamos a ver ahí un poco cómo continuamos. Ahí me imagino que son los compañeros con ese mensaje. Ah, tienen problemas. Ok, son problemas de electricidad e internet. Entonces, bueno, entonces vamos a continuar un poco. Ahí les estaba diciendo, Cari, para que no esté tan perdida, que cuando nosotros queremos encontrar el momento de inercia, lo que vamos a hacer es multiplicar cada una de las masas que tengamos, ¿verdad? En caso de distribuciones discretas, por la distancia que tenga al eje de rotación. Si se acuerda, usted sí estuvo cuando les expliqué lo que era un eje de rotación. Cari. Después, Ujú. Perdón, ahí dice. punto, que era en internet. Pero no importa, yo vuelvo a ver Ok, ok. Bueno, bueno, ya se unió Ashley. Entonces, ahí, bueno, para que entiendan un poco, porque este concepto sí lo vamos a usar un montón. El eje de rotación no va a ser un punto, ¿verdad? Sino el eje de rotación es una recta infinita a partir de la cual los objetos están dando vueltas. ¿Ok? Entonces, eso es el eje de rotación. Por lo tanto, entonces vamos a calcular el momento de inercia de una barra. ¿Ok? Para eso vamos a usar lo que yo les había dicho anteriormente. Como la barra es algo rígido, vamos a decir que la densidad de masa por unidad de longitud es constante. O sea, la vamos a definir como un diferencial de masa con respecto a una longitud dada. Y esto va a tener un valor constante. Sí. Entonces, si esta densidad de masa está definida de esta manera, entonces yo puedo decir que el diferencial, yo podría decir que el diferencial de masa va a ser igual a lambda por un diferencial de longitud. Pero esta barrita, entonces yo lo voy a separar en pequeños pedacitos de masa muy, muy pequeños que van a tener un grosor de dx. ¿Ok? Por lo tanto, el diferencial de longitud corresponde a un d de x. ¿Por qué d de x? Ah, por simplicidad, porque estoy sobre el eje x. ¿Ok? Y ahora, la distancia que voy a tener de aquí a donde está cada masa, desde el eje a cada masa, yo le voy a determinar o voy a decir que eso está a una distancia x. ¿Está claro? Compañeros.
Entonces, vamos a usar una integral para poder encontrar el momento de inercia. Así que el momento de inercia que vamos a tener va a ser igual a la suma de todas las masas. O sea, ¿de a dónde tengo masas? Según esta barra y este esquema. Vean que voy a tener masas desde menos L medios hasta L medios. Que ahí es donde se está, desde aquí hasta aquí es donde se está distribuyendo la masa a lo largo del eje X. ¿Sí? Ahora, ¿qué distancia va a tener cada masa? ¿Qué distancia tengo? Desde cada masa hasta el eje de rotación. Compañeros. Tener una distancia X, que fue lo que les dije. Pero esa distancia va a estar elevada al cuadrado por el diferencial de masa. Por eso es por lo que estamos usando esto que nos permite cambiar de un diferencial de masa a un diferencial que dependa de la longitud. ¿Ok? Entonces va a ser lambda por un d de x. Y este lambda puede ser constante, que es el caso que estamos trabajando, o puede ser un valor variable. Si es constante, vean que puede salir de la integral. Entonces el momento de inercia va a ser igual a lambda por x a la 3 sobre 3. ¿Ok? Y esto lo voy a evaluar de menos L medios hasta L medios. ¿Ok? Entonces, L medios elevado a la 3, esto va a ser lambda sobre 3 multiplicado por L medios a la 3, va a quedar L a la 3 sobre 8. Menos, y menos L medios elevado a la 3 va a quedar menos L a la 3 sobre 8. Ahí. L a la 3 sobre 8. ¿Ok? Por lo tanto, ese momento de inercia va a ser L a la 3 sobre 8 menos L a la 3 sobre 8 va a quedar menos. Va a ser un más. Entonces va a quedar L a la 3 sobre 4. Entonces eso va a ser lambda por L a la 3 dividido entre 12. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Compañeros? Sí, profe. Sí. Ahora, este valor de lambda, al ser constante, vea que yo lo puedo tomar para toda la barra en general. O sea, lambda en toda la barra va a ser la masa total dividido entre la longitud que tenga toda la barra. Por lo tanto, si yo este lambda lo cambio por este valor, va a ser m entre L. Vean que uno de estos L's se me va con este. Entonces me va a quedar masa por longitud al cuadrado entre 12. ¿Ok? Igual ahí yo lo puedo calcular. Digamos, si quiero poner el eje de rotación,
Entonces ya me cambiarían esos datos. Si yo quiero poner el eje de rotación acá, para ver el que, eso lo que les estoy haciendo es explicándoles por qué es más difícil mover esto en la punta que moverlo en el centro. ¿Ok? Entonces, si hacemos eso, lo único que nos cambiaría aquí serían los límites de integración. Entonces, todo esto queda igual, pero los límites son los que cambian. Entonces, en este otro caso, el momento de inercia, si yo lo quiero ver aquí en uno de los costados, va a ser igual a lambda por x a la 3 entre 3, pero ahora evaluado desde 0 hasta L, porque eso tiene una longitud L. ¿Ok? Y esto sería entonces m por L al cuadrado sobre 3. Si tenemos el eje de rotación en uno de las esquinas. Entonces, como ustedes ven, va a ofrecer menos resistencia si yo estoy moviendo la barra en el centro que si yo estoy moviendo la barra en este punto. ¿Les quedó claro? ¿Yes? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, apunten por ahí estos dos porque ahorita vamos a usar esos dos resultados. Vamos a compararlos y vamos a calcular eso mismo, pero con otro método. Ahora bien, el momento de inercia, entonces, se va a dar de la siguiente manera. Para cada sólido, yo voy a tener un momento de inercia diferente. Entonces aquí, por ejemplo, puedo tener un anillo que esté girando en el centro. Puedo tener un anillo o un cilindro que tenga radios diferentes. Puedo tener una barra y ese ya no va a estar girando ni así, ni aquí, ni aquí, sino ese va a estar girando es así. ¿Ok? Vamos a ver, ahí se ve que está girando. Eso está girando de esta manera. Entonces, el momento de inercia para ese otro eje de rotación va a ser mr cuadrado entre 2. Estos son los dos que nosotros encontramos, el momento de inercia a un costado o el momento de inercia en el centro. Esos fueron los cálculos que nosotros hicimos. Igual, también tenemos para las esferas, ya sea una esfera sólida, como el del lado izquierdo, o una esfera hueca, como el del lado derecho. Y así, bueno, ahí tenemos entonces varios momentos de inercia. Hay tablas para tener esos momentos de inercia. ¿Está claro? Entonces, ok, calculo esto y ya vamos a un receso. Tenemos acá entonces el teorema de Steiner o el teorema de los ejes paralelos. Y básicamente lo que me dice es lo siguiente. Primero, ok, esto no es parte del teorema de Steiner, pero sí es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuántos ejes de rotación puedo tener yo para este lapicero? ¿De cuántas líneas diferentes puedo ponerlo yo
a rotar este lapicero? De una, ¿no? De una. Vamos a ver, aquí tengo una barrita. ¿Sobre cuántas líneas podría girar esta barrita? Vea que podría girar con respecto a esa línea, ¿cierto? Respecto a ese eje de rotación. Puede girar con respecto a este otro eje. Aquí en la esquina. ¿Cierto? Puede girar con respecto a este otro eje. Puedo ponerlo a girar con respecto a este eje. Oye. Puedo ponerlo a girar con este eje. Que sea aquí. Ni aquí, ni en el centro, ni aquí, sino aquí. Entonces, Sí, hay muchos a lo largo de toda la línea, por decirlo así. no es mucho, son infinitos ejes de rotación. Porque también lo puedo pegar a una cuerda y ponerlo a girar con respecto a este eje de rotación. Aquí lo pego en una cuerda. O, por ejemplo, la Tierra está girando alrededor del Sol en un eje de rotación. ¿Sí? Entonces hay infinitos ejes de rotación. Pero aquí, lo que nos dice el teorema de Steiner o el teorema de los ejes paralelos es que yo puedo encontrar el momento de inercia. Imagínense hacer esa integral cada vez que queremos hacer algo. Se vuelve complicado, ¿verdad? Entonces, Steiner lo que nos dice es, bueno, yo conozco la fórmula del momento de inercia en el centro de masa. Que en el caso de la varilla es ml cuadrado sobre 12. Sí. Ese es el momento de inercia en el centro de masa. Entonces, si yo lo calculo en cualquier otro eje que sea paralelo a ese que conozco, yo lo que voy a hacer es al que tengo en el centro de masa, le voy a sumar la masa del objeto y la distancia que hay entre los dos ejes. O sea, entre el eje que tengo y el eje que me interesa. Esa distancia la voy a elevar al cuadrado y esa suma me da el momento de inercia en ese otro punto. Eso es lo que quería que comprobáramos. Entonces, voy a poner acá en la orilla. ¿Y qué distancia hay qué distancia hay entre esos dos ejes? Compañeros. Vean que la distancia entre esos dos ejes es L medios. Entonces, ¿qué les parece si calculamos el momento de inercia? En ese punto. Va a ser m por L al cuadrado entre 12 más la masa del objeto por la distancia al cuadrado. Y dijimos que la distancia es L medios. ¿Y cuánto les da esa suma?
Ashley, ¿cuánto le da esa suma? María. Tiffany. Cari. Brittany. No sé si con la lluvia de Turrialba ahí me escuchan. Bueno, eso les debería de dar. Eso va a ser un doceavo más un cuarto. Eso da un tercio. Que es efectivamente lo que nos había dado en el ejercicio anterior. Ok, entonces ahí nosotros podemos calcular, digamos, el momento de inercia para cualquier figura. Si sabemos que para una esfera sólida, el momento de inercia en el centro de masa, ya en un eje que pase por el centro de masa, es 2m por el radio de la esfera al cuadrado entre 5. Entonces, ¿cuál será el momento de inercia para este eje que pasa acá? En ese caso, el momento de inercia va a ser igual a 2mr cuadrado sobre 5, que es el del centro de masa, más la masa por la distancia que hay de aquí a aquí, que la distancia sería el radio elevado al cuadrado. Entonces, para este otro eje, el momento de inercia sería 7mr cuadrado sobre 5. Sí. Compañeras. Ok. Entonces, vamos a ir a un receso. Ya ustedes se habían hecho la evaluación docente, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a ir a un receso. Y las que no, recuerden hacerla, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a ir 10 minutos en receso. Y después les explico la energía cinética de rotación. Bueno, para que no se me olvide, voy a mandarles lo del material de la cátedra, a ver si lo leyeron. ¿Ah? Ya respondieron 3.
A ver. Ok. ¿Quién falta? Va, voy cerrando la votación. Y de acuerdo con los resultados, 2 de 3 sí lo leyeron y uno aproximadamente la mitad. Entonces, veo que estamos bien por eso. Vamos a ir, voy a ir un poco a la pizarra. Aquí sí les voy a pedir un poquito de colaboración a ustedes para ver esta parte del movimiento, de la energía cinética de rotación. Para ver si ustedes se acuerdan. ¿Ok? Entonces, para esto vamos a imaginarnos que tenemos una barrita prácticamente sin masa. Ok, nada más lo que me va a permitir esa barrita es que si yo la hago rotar, ok, si yo hago que esa barra empiece a rotar, si yo hago que esa barra empiece a rotar, que rote todo el brazo por sí mismo. ¿Ok? Eso es lo que quiero que analicemos. Entonces vean que aquí yo voy a tener una masa 1. Por aquí voy a tener una masa 2. Por aquí voy a tener una masa 3. Una masa 4. Y una masa 5. Pueden estar igualmente distribuidas o distribuidas como quieran. ¿Ok? Entonces, si la barra como tal está girando, ¿ok? ¿Cuál es la energía cinética total del sistema? Vean que si gira, entonces en ese punto, la masa va a tener una velocidad tangencial 1. Esta va a tener una velocidad tangencial 2. Esta una velocidad tangencial 3. Esta una 4. Y esta una 5. ¿Verdad? Una rapidez tangencial 5. Entonces, Tiffany, ¿cuál sería la energía cinética total del sistema? María. Cari. ¿Hey, compañeras? Bueno, la energía cinética del sistema completo va a ser 1/2 de la masa 1, correcto, por la velocidad 1 al cuadrado, más 1/2 de la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado, más así sucesivamente. Sí, más todas las masas que hay. Con eso ya estamos claros. ¿Y las velocidades de todos esos cuerpos son iguales o son diferentes?
Pongan ahí el micrófono. Correcto, Cari. Son diferentes. Acá, ¿qué es lo que sí es igual para esos cuerpos que se están moviendo de esa manera? Vean ustedes que cuando yo tengo un cierto ángulo, ¿ok? El ángulo que se mueven todas va a ser siempre el mismo. Todas las masas. Entonces, lo que voy a tener diferente es la velocidad tangencial, porque este va a recorrer más distancia que lo que recorre esto. Pero en términos generales, lo que sí voy a tener en común es la velocidad angular para todas las masas. Es la misma. Voy a ponerla así. Velocidad angular 1 es igual a la velocidad angular 2, es igual a la velocidad angular 3 y así sucesivamente. ¿Ok? Porque todas están en la misma barra. Entonces, acá yo puedo decir, bueno, estas velocidades tangenciales no me interesan, sino que voy a poner la fórmula de la velocidad tangencial como omega por el radio 1. Que voy a poner entonces omega por el radio 2. ¿Ok? Y así sucesivamente. ¿Estamos? Compañeras. Entonces, vean que todas las energías cinéticas yo puedo sacar en común el 1/2 y el omega cuadrado. Porque es lo mismo para todas las masas que tenemos ahí. Y simplemente voy a sumar que la masa 1 con la distancia 1 al cuadrado más, o el radio 1, la masa 2 por el radio 2 al cuadrado más todas las demás que tenemos. Así que compañeras. Sí, ¿no? Más o menos. Sí. Cari, ¿me va siguiendo? Tiffany. Ok, María. Ok, ahora quiero preguntarles. ¿Logran observar qué es esto que hay entre el paréntesis? ¿Qué es, Cari?
María. Ok, veo que Karim Hosseini se desconectó. Tiffany. Bueno, esto que está aquí dentro del paréntesis es la suma de cada una de las masas por la distancia de cada una de las masas al cuadrado. ¿Ok? Que también lo podemos ver si en lugar de ser masas individuales, estamos hablando de una figura o de un sólido rígido, esto que está entre el paréntesis se podría ver como la suma de la distancia al cuadrado por un diferencial de masa. ¿Y qué es eso? Bueno, eso no es otra cosa sino el momento de inversión. Entonces, la energía cinética para los cuerpos que rotan va a ser un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. ¿Les quedó claro? María, Cari. Ok, entonces, cuando yo tengo, vamos a suponer que yo tengo acá, sobre el eje X, tengo una esfera sólida que empieza a rotar y a trasladarse. ¿Ok? Si tengo una esfera sólida que rota y se traslada. Ok, tranquila, que yo entiendo, entiendo eso. Ok, si tengo una esfera sólida que rota y se traslada, vean ustedes que la velocidad de traslación se le conoce como velocidad del centro de masa. ¿Ok? Y esta velocidad de traslación, siempre y cuando no sea, por ejemplo, como cuando se mete un carro en un charco, ¿verdad? Que rota sin deslizarse, ¿verdad? O que empieza a patinar, ¿ok? Ese hecho de patinar o deslizarse, eso, ¿verdad? Que rota más de lo que se desplaza o que se desplaza más de lo que rota. Si aceptamos esos comportamientos, porque esos no los vamos a ver aquí aquí en el curso, sino lo que vamos a ver es que la velocidad con la que se desplaza va a ser igual a la velocidad tangencial que va a tener la rueda o la esfera o el cilindro o lo que estemos viendo que se mueve. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que esta velocidad del centro de masa es igual a la velocidad tangencial. Por lo tanto, podríamos decir que la energía cinética total del sistema va a ser igual a la energía cinética de trasladarse más la energía cinética que tiene el objeto
por rotar. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se llama la de traslación. Y esta va a ser la de rotación. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Compañeras? Sí. Ok. Entonces, bueno, ahí vamos a ver un poco. Pero esto sí prefiero, porque no sé. Voy a pausar la grabación. Pero igual, digamos, les voy a decir. Bueno, antes de pausar la grabación, aquí para que lo puedan ver. Este es el que voy a poner. Se llama momento de inercia de un disco y un cilindro hueco y una esfera. Demostración experimental. ¿Ok? Este ejercicio ya lo he resuelto con el resto de los grupos. Entonces, pueden ver, digamos, de esta semana, pueden ver el video de cómo resolvemos este problema por cualquier cosa. Ok, entonces ahí se los dejo para que lo visualicen bien en el grupo 4. Ok, porque el grupo 9 ahorita están llegando presencial. Para la otra semana sería bueno que tengamos las dos clases, porque básicamente quiero terminar la teoría con ustedes y dedicarnos las 2 últimas semanas a ver la parte, a hacer ejercicios propiamente. ¿Les parece eso? Entonces, ok. Esa va a ser un poco la idea. Esperemos que la conexión sea un poquito mejor la próxima semana. Si no, bueno, ahí vamos a ver un poco cómo ver estas cosas. Entonces, voy a dejar. Ok, aquí les estaba explicando que de acuerdo con los momentos de inercia que tenga de cada uno de ellos, el momento de inercia de la esfera va a ser 2/5 de mr cuadrado. Eso son 0,4 veces la masa por el radio al cuadrado. Mientras que el momento de inercia del anillo va a ser mr cuadrado. Y el momento de inercia del cilindro es mr cuadrado entre 2. Eso significa entonces que este es aproximadamente 0,5. Por lo tanto, cuando usted lanza los objetos, cuando usted lanza los 3 objetos, ahí todos, vamos a ver, ahí ya se me perdió, quizá. Entonces, cuando usted lanza los objetos, básicamente va a observar que al tener menor momento de inercia, la esfera va a llegar primero, después llega lo que sería el cilindro y de último llega el anillo. Ok, eso conociendo un poco los momentos de inercia de los diferentes cuerpos. Para eso, como les dije, ustedes van a tener unas tablitas. En la clase del grupo 4 del día de ayer, básicamente yo hice ese ejercicio, pero en un plano inclinado. Entonces, aquí yo lo que comparé son la energía potencial que tienen ambos y aquí la energía cinética total. ¿Ok?
Entonces, si comparamos la energía potencial y la energía cinética total de ambos, podemos ver la velocidad final de cada uno de los cuerpos. Y con esa velocidad final, entonces, el que tenga mayor velocidad final es aquel que va a llegar primero. Ok, entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Traten de ver ese ejercicio. Cualquier cosa me hacen las preguntas que sean necesarias. No sé si tienen alguna duda. ¿Alguna de ustedes tres, compañeros? Ok, Cari. De su parte no. Entonces, bueno, ahí les queda bastante trabajo para estos días. Vayan desarrollándolo y espero que tengan un buen fin de semana. Me voy despidiendo de los que están viendo el video